En Colombia, cada vez que tocamos el tema deporte y consumo legal de drogas, siempre aparece la Colombia camandulera a imponernos sus códigos de convivencia, que siempre están envueltos en esa doble moral, una doble moral que les sirve para presentarse ante la opinión pública como los defensores de la vida y de las buenas costumbres. Esa Colombia camandulera aparece ahora, de nuevo, recargada, por cuenta de que el año pasado la Corte Constitucional, en un fallo muy difícil de entender y de aplicar sobre todo, le entregó la potestad a los alcaldes de toda Colombia de reglamentar y de regular el porte y consumo de drogas en los espacios públicos. Un derecho que nosotros conocemos como la dosis mínima, que fue reconocido por la Corte desde 1994, cuando se volvió legal el porte y el consumo de la dosis mínima en Colombia. Yo lo que pienso es, ante todo, que hay que revisar las políticas represivas frente a la droga. Hay que cambiar ese rótulo terrible de guerra contra las drogas, que se ha mostrado, por una parte, tremendamente ineficaz y, en segundo lugar, resulta en pugna con lo que es una sociedad democrática. Sin embargo, miren lo que está sucediendo hoy en Colombia. Ya hay varios alcaldes que han salido a decir que prohíben el porte de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en parques, plazas y malecones. El nuevo alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, salió a decir que ese romanticismo sobre las libertades envenena a nuestros jóvenes y niños, a quienes debemos proteger. Los jíbaros, los vendedores de droga, tienen a nuestra sociedad envenenada, sobre todo a nuestros jóvenes, niños y niñas. Con una medida como esta, pues perdemos oportunidades de control, oportunidades de sanción. Lo que queremos es que a las autoridades locales, a los alcaldes, nos permitan tener la suficiente fuerza legal para poder darle a nuestra comunidad espacios públicos tranquilos, espacios públicos que inviten a la integración y la felicidad. Otros alcaldes, como el de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, prohibió de un tacazo el consumo de las drogas en los parques. El 1 de enero mi primera tarea es, nos vamos a tomar los parques. Los parques van a dejar de ser marihuanódromos. Y alguien dirá, ¿y por qué los parques, Jaime Andrés? Porque es que los parques son insignia de Bucaramanga. Bucaramanga es la ciudad de los parques, pero nadie volvió a los parques por miedo. Pero ese miedo se debe acabar. Y otro tanto dijo el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico. Óiganlo. Tenemos un compromiso en dos vías. Primero, proteger a nuestra primera infancia, a nuestros niños y niñas de la ciudad de Soacha, pero también claramente comenzar a generar en nuestra ciudad entornos seguros. Por eso ayer nuestra primera acción de gobierno fue firmar el decreto que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas alrededor de 100 metros en parques e instituciones educativas, jardines. Como en Colombia la guerra por el inciso es casi un deporte, esta sentencia de la Corte se ha convertido en una discusión jurídica que en el fondo lo que busca es no cumplir la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en cambio utilizar el tema del consumo de drogas y la dosis mínima como un argumento político e ideológico que tiene la derecha, que todavía sostiene que es la prohibición y la penalización a los consumidores lo que realmente funciona a la hora de hablar del problema de la droga. La mayoría de los alcaldes lo que quieren es devolvernos al 7 de agosto del 2018, cuando Iván Duque, cumpliendo una de las promesas de su campaña,
expidió un borrador de decreto que prohibía la dosis personal de droga, la cual, repito, ya se había despenalizado en Colombia desde 1994 por cuenta de un fallo histórico de la Corte Constitucional. Ese decreto le permitió a la policía decomisar las dosis mínimas de droga sin especificar cantidades y persiguiendo incluso a los consumidores recreativos, porque para el gobierno de Duque no existían consumidores recreativos, sino solamente adictos y traficantes. Y como bien se catalogó en su momento, este decreto, más que un hecho jurídico que respondiera a una jurisprudencia de la Corte, fue un acto político. Y de esa forma fue que Duque volvió a meter la prohibición con el argumento falso de que desde que se había impuesto la dosis mínima en Colombia el consumo había crecido. Una aseveración que hasta hoy no se puede constatar con los datos que hay en Colombia. A los pocos meses de que llega Gustavo Petro al poder, hay una nueva sentencia de la Corte Constitucional en la que dice claramente que es deber del gobierno nacional hacer la política para el tema de regulación del porte y consumo de drogas, pero que le toca a las alcaldías como jefes de los entes territoriales diseñar las políticas micro para que se pueda implementar la sentencia de la Corte y se pueda proteger tanto los derechos de las niñas y los niños en los espacios públicos como el derecho que tiene el consumidor a consumir su dosis mínima. Gustavo Petro, que ya está de presidente, decide por primera vez cambiar la política de drogas y desactivar las políticas prohibicionistas. Y producto de esa decisión, deroga el decreto de Duque en diciembre del 2023. Hoy, la puja entre varios de los alcaldes que son opositores a Gustavo Petro y las nuevas políticas en materia de drogas de Gustavo Petro, que además están de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, están en pugna. Hoy en A Fondo explicamos la dimensión de este enfrentamiento y lo que realmente está de por medio. Y lo vamos a hacer de manera cruda, porque aquí la mojigatería nos ha costado caro. Alejandro Lanz es director de Temblores, una fundación que se dedica a impulsar procesos sociales para que las comunidades reclamen sus derechos. Y ha sido muy activa en los últimos años en esta materia del derecho a la dosis mínima. Para Alejandro Lanz, el hecho de que haya en este momento alcaldes que están desconociendo una jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de dosis personal se debe a que desde 1994, cuando se produjo la sentencia de Carlos Gaviria, el Estado colombiano y sobre todo el Congreso nunca ha regulado la forma de acceso libre y no clandestino a las sustancias. Esta historia comenzó desde el año 1994, en la que la Corte Constitucional, en sentencia de Carlos Gaviria, nos dijo: ustedes tienen un derecho fundamental a la dosis personal. Y el Estado nunca nos dijo en qué lugar podíamos conseguir las sustancias y nunca se reguló, y aquí han fallado varios actores políticos, entre ellos el más importante es el legislativo, que nunca ha regulado la forma de acceso libre y no clandestino de las sustancias. Entonces, después el gobierno Duque, con el decreto 1844, que fue como una de las promesas con las que ganó en campaña, era decomisar y sacar del espacio público
las sustancias prohibidas. Y en ese sentido, este decreto lo que hizo fue obligar a la policía a decomisar e imponer sanciones a través de multas que dedicaban toda la fuerza pública y policial a perseguir de bolsillo en bolsillo, de moño en moño, las cantidades de sustancias hacia la juventud principalmente. Daniela Rojas es abogada defensora de derechos humanos y coordina Policarpa, que es la clínica de justicia ambulante de Temblores. Ella nos va a describir todos los intentos que hizo Duque para no acatar un fallo de la Corte y cómo la Corte le respondió a su decreto en el que se volvía a penalizar la dosis mínima. Está el decreto de Duque del 2018 y después de eso hubo una sentencia del 2019 de la Corte Constitucional. ¿Qué dijo? Que habló sobre el Código de Policía y dijo que las restricciones absolutas al consumo no se podían dar. Y ya después de eso, una respuesta a esta sentencia del 2019 fue la ley 2000 del 2019, que puso más restricciones al porte y al consumo en el espacio público. Entonces puso unas restricciones en parques, cerca a colegios, cerca a plazas, y ya después de eso viene esta última sentencia de la que estamos hablando, que es la del 2023, la C-127. Esta sentencia lo que trata de hacer es unas distinciones entre porte y consumo. Entonces, lo que dice la Corte frente al porte es que no se pueden poner restricciones al porte siempre y cuando sea para la dosis personal o para el uso medicado. Y lo que la Corte dice es que en estos casos de porte pues no se afectan los derechos de terceros, por lo que pues estas restricciones no tendrían ningún sentido. Ya para consumo, la Corte sí empieza a decir, bueno, en el consumo, sí, acá sí podríamos ver que se afectarían los derechos de niños, niñas y adolescentes, entonces sí se podrían poner restricciones al consumo, pero la Corte igual entra a decir, estas restricciones no pueden ser absolutas, porque imponer restricciones absolutas implicaría ya desconocer 100% los derechos de las personas usuarias. Entonces, ya frente al consumo, lo que la Corte dijo fue, bueno, sabemos que sí se pueden poner estas restricciones, pero entonces lo que toca hacer es que las entidades territoriales entren y regulen cómo van a funcionar estas restricciones. Y lo que le dice la Corte al gobierno es que tiene 3 meses para sacar un protocolo donde establezca pues cuáles son esas formas en las que se tienen que dar estas restricciones. Pero igual la Corte sí aclara algo. Les dice al gobierno que en este protocolo tiene que definir la forma en la que se garanticen tanto derechos de personas usuarias como derechos de niños, niñas y adolescentes. Y tiene que entrar a ver dentro de todo esto cómo se tienen que reconocer los derechos de ambos. Julián Quintero es el director de Échele Cabeza, una fundación que desde hace mucho tiempo viene planteando la necesidad de cambiar la política de drogas, abolir el prohibicionismo y darle paso a políticas que busquen regular el consumo y la dosis mínima, sobre todo en espacios públicos. Para Julián Quintero va a ser un caos aplicar esta sentencia, porque es una sentencia en la que la Corte parece querer quedar bien con todo el mundo. Un equilibrio que va a ser muy difícil de conseguir. No, esto va a ser un caos y estamos viendo que es un caos. Yo creo que la Corte, pues primero un poco lo anterior, es que estamos en una disputa entre las posiciones progresistas y de jurisprudencia frente a las libertades individuales que siempre había tenido la Corte y las altas cortes, pero que en la mitad de eso se metieron los dogmas y posiciones muy autoritarias en contra de las sentencias por parte de la derecha que quería irrumpir eso. Entonces venían las cortes, venía como la tradición y se mete el gobierno de Iván Duque y, como decía Alejandro, y el Congreso no es capaz de responder ante eso. Y entonces, ¿a qué nos abocamos ahorita? A que para nosotros, en un acto muy muy retardatario, la Corte Constitucional le entrega la potestad a los alcaldes municipales para que regulen esto. Y regulen esto con un contexto y unas condiciones, pues que hay que decirlo, y lo estamos viendo simplemente leyendo decretos, y es que definitivamente algunos carecen de capacidad técnica para leer las recomendaciones
para leer las sentencias, para leer el protocolo. Es que hay cosas tan sencillas, María Jimena, que es que la Corte dice no se puede sancionar el porte, y hay decretos que dicen se sanciona el porte así sea la dosis mínima. O sea, cosas tan básicas como esas, cosas como llamar, por ejemplo, o citar decretos o leyes que ya están derogadas, pero sobre todo como el tema de la ideología y de la ideología y de la orientación moral frente a la manera en cómo se debe gestionar esto. Entonces, lo que nos estamos encontrando ahorita es que no tienen capacidad técnica, está orientado por la ideología, desconocen las sentencias de la Corte y desconocen el protocolo, pero además cada ciudad y cada municipio va a terminar teniendo una regulación diferente. Por ejemplo, ahorita cuando veamos la regulación de Bogotá frente a la de Soacha, Bogotá es una ciudad progresista a nivel de país y a nivel latinoamericano, y siempre ha salido con propuestas muy interesantes. Soacha fue el primero que, además de apellido Perico, ¿no? El señor, la paradoja, de apellido Perico, el alcalde, fue el primero que salió a prohibir, y ese es de los que tiene prohibiciones de porte, de consumo, de todo, absolutas. Y usted va a pasar una calle y va a ser Bogotá, y Bogotá va a decir un momento. Entonces, esto es un retroceso de la Corte, que se sintió acorralada por unas sentencias que va a terminar en manos otra vez de ellos en el futuro. Por allá seguramente el Consejo de Estado, ustedes me corregirán, pero lo que se nos viene encima va a ser un conflicto en términos de convivencia muy duro entre las comunidades, entre la policía y los jóvenes, porque cada alcalde va a regular, no solamente de manera ineficaz o en contra de las Cortes, sino priorizando como la autoridad y la fuerza para regular el consumo en el espacio público. Lo que está sucediendo es de locos. Muchos de los decretos que están siendo emitidos por las alcaldías restringen el 100% de consumo. Son claramente inconstitucionales porque la mayoría de estos decretos apelan a prohibiciones absolutas, cosa que la Corte dejó claro que ya no se puede hacer. Pues en este momento en Temblores lo que hemos estado haciendo, justamente porque está muy complicado el tema legalmente, es sentarnos a estudiar bien todos los decretos. Nos pusimos a sistematizar toda la información, a ver pues cómo estaban funcionando estas restricciones. Entonces, para ver, bueno, ¿están restringiendo 100% el consumo? Sí, no. ¿Están restringiendo el porte? Sí, no. Y después también entramos a ver si eran inconstitucionales, porque pues la Corte ya pone unas pautas que tienen que seguir las autoridades locales. Y haciendo esa revisión estuvimos viendo 31 decretos en 18 departamentos y nos dimos cuenta que al menos un tercio de ellos, es decir, 11, son inconstitucionales, porque no siguen lo que dijo la Corte. Entonces, por ejemplo, están restringiendo completamente el consumo, están restringiendo completamente el porte, y es lo que estamos viendo que es bastante preocupante, porque a pesar de que, bueno, es una decisión de la Corte que, como tú misma lo dices, es bastante difícil porque hace como unas distinciones muy grandes entre cuáles conductas, entre cómo se tiene que regular, le tira la pelota a las autoridades locales, pero más allá de eso también algo que estamos viendo es que las autoridades locales tampoco se sentaron en la tarea de leerse esta sentencia de la Corte y analizarla bien. El hecho de que estén, por ejemplo, poniendo restricciones de un decreto que ya está derogado, que se derogó el año pasado. El caso del alcalde de Cartagena, Domecq Turbay, es realmente de película, porque en el decreto que ha emitido, en el que justifica la prohibición del porte y consumo de drogas en espacios públicos, la sustenta en el decreto 1844 de Iván Duque, que este gobierno derogó el 23, que este gobierno ya derogó en diciembre. Así es el despelote que hay en las alcaldías. Así lo explica Alejandro Lanz, director de Temblores. El alcalde de Cartagena es el alcalde que cita el 1844 para la imposición de sanciones basados en el 1844 de Duque, que ya ha sido derogado por el gobierno de Petro. ¿El nuevo alcalde de Domecq Turbay? El nuevo alcalde, toda su citación y su documentación del decreto para restringir el porte y el consumo está basado en un decreto que está por fuera del ordenamiento jurídico.
Y nadie le ha dicho a Dumek Turbay. Nosotros enviamos una solicitud al alcalde de Retiro. Sí. Igual esto además incurre en una falta disciplinaria, ¿no? El alcalde contestó que no estaban basadas las sanciones en ese artículo en específico, pero que sí estaban utilizando una motivación en ese decreto. Hay unas cosas más entretenidas, no solamente con ese decreto, sino con otros. Por el afán de responder rápido, de manera dura y autoritaria, nos dimos cuenta que de los primeros decretos que salieron, varios estaban desacertados, mal hechos, desatinados. En las alcaldías. En las alcaldías, tanto por las regulaciones por esto. Y lo que hicieron fue muchos alcaldes copiar. Entonces empezaron a copiar y a copiar mal. Es como cuando usted hace copialina en el colegio y le pasan la respuesta mal y todo el curso respuesta mal. Así empezamos a ver. Empezaron a copiar lo de Dumek. Empezaron a copiar lo de Dumek, cogieron un pedazo del de Fico, después se inventaron lo de ellos y hicieron unos Frankenstein. ¿Qué dijo Fico? Aquí también pasó algo y es una interpretación que nosotros hemos venido haciendo, y es que el presidente deroga al finalizar el año el decreto 1844 de Duque, no se reúne con alcaldes y gobernadores, y hay una serie de alcaldes y gobernadores que se reúnen y articuladamente, como está diciendo Julián, empiezan a sacar esta restricción con la promesa inclusive en ruedas de prensa en donde dicen y prometen que, como se quedaron sin herramientas por la derogatoria del decreto que hizo Petro, del decreto de Duque, se quedaron sin herramientas de perseguir el microtráfico en calle, empiezan a sacar toda esta serie de decretos. Entonces también hay como toda una articulación de alcaldes y gobernadores, que son alcaldes y gobernadores de la oposición, sacando esta serie de decretos, poniendo a la fuerza pública a perseguir la dosis personal en el espacio público. El ejemplo de Florida Blanca y de Bucaramanga son impresionantes porque ya entre las dos suman alrededor de 700 multas contra personas que están portando la sustancia en el espacio público. Y estos son decretos que salieron este año. Entonces, pues ya con eso podemos ver el impacto de estos decretos para las personas usuarias. Las cosas están llegando al extremo de que la representante a la Cámara, Susana Gómez, también conocida como Susana Boreal, denunció al alcalde de Medellín, al nuevo alcalde de Medellín, Fico, por desacatar a la Corte, luego de que se conoció el decreto que expidió para prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. No se le está prohibiendo el consumo. Pero hombre, no lo haga delante de los niños, no lo haga en un escenario deportivo, entonces porque ahí hay un partido, porque están entrenando, no lo haga ahí. Vaya para otro lado. Julián Quintero, de Échele Cabeza, explica aquí a fondo el trasfondo del decreto emitido por Fico, el alcalde de Medellín, que motivó ya una denuncia ante la Corte por desacato. No, digamos que el decreto de Fico uno sí podría decir que es de los menos peores que hay, de los menos peores que hay, y lo hemos analizado, digamos, entre todos, pero se le ha encontrado un vacío y digamos, como una deficiencia, y es que también abroga por las prohibiciones absolutas. Entonces, cualquiera de estos decretos que esté invocando el 24/7, que es como 24 horas al día, 7 días a la semana, está incurriendo de alguna manera en una prohibición absoluta, porque entonces está empezando a violar temas del derecho del tránsito de las personas, está empezando como a incurrir en todo este tipo de libertades individuales que tienen, y ese es el fundamento bajo el cual la congresista Susana Boreal creo que interpone un incidente de desacato ante la Corte diciendo que Fico está promoviendo prohibiciones absolutas. Entonces vamos a ver qué responde, pero de alguna manera como que lo entretenido de todo esto que está pasando es que se están abriendo un montón de puertas para continuar también el debate, y es muy poco probable que estos decretos se sostengan en el largo tiempo, pero en el mediano y corto tiempo van a estar vigentes y van a tener un impacto muy alto en la convivencia, lo que están diciendo los compañeros, este montón detrás de cada una de esas sanciones que ya pusieron hay un ejercicio de la fuerza, puede haber un traslado, puede haber una incautación y destrucción de los bienes, o sea, hay un montón de cosas que pasan ahí que es lo que ya vimos en Bogotá, que fue un desastre cuando la policía se puso a aplicar el decreto de Duque violentando los derechos de los pelados. ¿En esa época qué pasó? Pues nosotros ahí hemos venido trabajando como recolectando información de lo que fue el impacto de aproximadamente 10.000 comparendos por mes en Bogotá,
los cuales ya se sabía que eran inconstitucionales porque los jóvenes sabían que portar la dosis mínima era legal, pero la policía empezó a aplicarlo. Todo eso se disparó a partir del decreto de Iván Duque y fueron 8 meses con casi de 10 a 12 mil comparendos por mes, que después de un tiempo y cuando fue el estallido social, el 9, 10 y 11 de septiembre del año 2020, que se fueron contra los CAIs, que hubo todo este problema derivado del asesinato del abogado, ¿cómo era el nombre del abogado? Se llamaba Javier Ordóñez. De Ordóñez. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿y por qué los muchachos la cogieron tan duro contra los CAIs cuando nos vamos a indagar y hacer mapas de calor y mapas de dónde estaban situados los comparendos en esta ciudad? Cerca del 70% de esos comparendos estaban situados alrededor de 15 de los 17 CAIs más quemados en los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad. O sea, sí, y en los testimonios que hemos recogido y en las actas que están en la alcaldía de Bogotá, cuando se fueron a preguntarle a esos muchachos de por qué razón habían reaccionado de esa manera, la Secretaría de Gobierno y el EPAC encontró que casi todos tenían una relación de abuso de autoridad relacionado con las sanciones. Había gente a la que le hicieron comer la dosis mínima, había gente a la que la golpearon, hubo gente a la que la extorsionaron. Entonces, esto básicamente lo que nos demostró y lo que nos está diciendo hacia el futuro es que si volvemos a repetir como sociedad la implementación de medidas coercitivas, el castigo, la extorsión, si dejamos en manos de la policía, y en eso yo sí quiero que aquí el parche de los amigos amplíe, porque ellos se han documentado muy bien lo que son los atropellos de manos de la policía, sobre todo relacionados con consumo. Si no se entrena a la policía y si no se sensibiliza a la policía en la implementación de estos, a la vuelta de 4 o 5 años vamos a volver a tener lo mismo que pasó en Bogotá, pero a nivel país. La ONG Temblores ha venido documentando desde el 2016 cómo aumenta el abuso policial en la medida en que se le dan más herramientas a la policía para que puedan detener a personas por consumir drogas. Una de las cosas que nosotros hemos venido documentando desde el 2016 es que entre mayor herramientas administrativas, y eso viene desde el Código Nacional de Policía, tenga la policía para interactuar con ciertos grupos de ciudadanía, llámense personas usuarias de drogas, habitantes de calle, personas que se dedican al trabajo sexual en el espacio público, mientras la policía tenga más herramientas de sanción administrativa, esto se traduce en violencias contra esta población. ¿Por qué? Porque aumenta la interacción policial y la interacción policial aumenta las posibilidades y riesgos de violencia contra estos grupos en riesgo de exclusión social. Y centrándonos un poquito en la problemática de los mapas que genera esto, y nosotros lo que hemos estado tratando de hacer es pintar un mapa de cada ciudad y el impacto que genera, digamos, en el metraje. Imagínate la carga ciudadana que tiene que tener cada individuo que está caminando por el espacio público, de contar a cuántos metros, algunos son 100, 200, inclusive el Centro Democrático, por ejemplo, en Bogotá estaba proponiendo que en Bogotá fuera de 500. La carga que implica que usted esté diciendo, uy, juepucha, en 500 metros, ¿dónde habrá una iglesia, un parque, una escuela, un centro histórico? Esa carga es proporcionada para la ciudadanía, es completamente imposible de cumplir por las autoridades administrativas como la policía, pero también para la carga ciudadana es completamente desproporcional para estar caminando por el espacio público y no vivir en una contravención permanente. Y esto no es algo menor, la contravención permanente dentro de un individuo que convive en sociedad hace cada vez más alejarse de la noción, digamos, del Estado y de ser legible ante el Estado. Y si ya además de todo tú tienes comparendos por el porte o consumo de sustancias, pues ahí sí que completamente no puedes ni acceder a un empleo público, a un montón de cosas que los comparendos impiden que tú puedas acceder a la, digamos, legibilidad ante el Estado. ¿Ustedes dirían que cuál es el alcalde que mejor está leyendo la sentencia? El que no ha hecho nada y lo está estudiando. Perdón. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Yo siento que esa respuesta es bien complicada porque justo creo que en todos los decretos que hemos analizado igual tenemos dudas sobre si son inconstitucionales. Entonces eso es muy fuerte y es muy problemático y creo que pues puede haber ejercicios más interesantes de diálogos y construcción colectiva con la ciudadanía, ver cómo podemos generar unos acuerdos entre la ciudadanía para ver cómo se puede regular estos temas. Entonces creo que las alcaldías que han sacado estos decretos en estos primeros 2 meses de mandato sin pensar bien cómo poder solucionar temas de convivencia y no entrar
lugar de una generar restricciones, pues son quienes están haciendo un mejor trabajo. Sí, digamos que hay algunos que no quieren, ¿cómo es? El que está quieto se deja quieto. Y hay algunos que no quieren empezar a interactuar. Yo creo que, digamos, o sea, independientemente de este análisis tan oscuro y tan fuerte que podemos nosotros hacer, también sabemos que hay esperanza. Y, por ejemplo, nosotros vemos que hay esperanza en los alcaldes que se tomen la tarea de crear propuestas innovadoras de convivencia a la luz de lo que diga la sentencia. La sentencia, yo me acuerdo que la primera, la del 2019, decía una cosa muy bonita y eso lo recuerdo, y era me acuerdo que era la magistrada cuando leyó el fallo, decía, el consumo de sustancias psicoactivas no puede ser sancionado per se, porque no afecta la convivencia. Y ella decía, un señor que está en el parque con su familia tomándose una cerveza, yo no lo puedo sancionar porque sí. El consumo de sustancias psicoactivas debe ser sancionado si afecta la convivencia. Y eso lo dejó claro. El administrador, el alcalde, que sea capaz de salir a decir, yo no voy a sancionar el consumo a no ser que afecte la convivencia, y de pronto estas puedan ser las afectaciones a la convivencia, gol. Porque ni se está restringiendo a distancias, ni se está restringiendo a horarios. Por ejemplo, eso es jugársela, porque todo es lo primero que hicieron, y ahí sí un poco erró el ministro. El ministro dijo, ¿por qué no pensar en horarios? ¿Por qué no pensar en distancias? Y pues todos los alcaldes dijeron, el ministro dijo, y se fueron así. Creo que... Y lo otro que creo que me parece que es esperanzador es que, por ejemplo, para nosotros, 3 cosas que debe tener un decreto hoy en día. 1, participativo. O sea, esto debe concertarse con la comunidad. Debe concertarse desde hoy en día hay asociaciones. El movimiento canábico en Colombia está muy fuerte y medianamente están organizados y tienen organizaciones reconocidas en cada ciudad. O sea, consúltele a ellos, padre de familia, juntas de acción comunal. Entonces creo que eso es una cosa que me parece interesante. Lo segundo es entender que regular no es restringir, porque es que todas estas normas lo único que hacen es delimitar y castigar. Eso no es regular, eso no es ponderar, eso es restringir y castigar. Es como el que dice que en Colombia ha descendido el consumo de cigarrillo porque ha habido prevención. En Colombia nunca ha habido prevención del consumo de cigarrillo, lo que ha habido es castigo. Córrase para allá para un rincón, sálgase de aquí, tenga la multa. Y creo que lo otro que también me parece interesante es que creo que esta es la oportunidad para empezar a pensar en zonas de consumo supervisado, en clubes canábicos, en territorios de consumo tolerado. Por ejemplo, ¿cómo es Holanda? Holanda es muy divertido. En Holanda no se regula el consumo de marihuana, se tolera. Entonces son términos. Sí, los clubes canábicos de España son asociaciones privadas sin ánimo de lucro, donde se juntan todos, se entran todos a una casa con terraza a fumar marihuana y cultivan entre ellos y tal. Digamos como que ese tipo de cosas creo que son las que pueden surgir, y son las que en 4 años, cuando terminen estos alcaldes, 5 o 6 casos de ese tipo exitosos de convivencia a nivel territorial. Bueno, eso es lo otro. Aquí los experimentos más bonitos van a ser los pueblos o las localidades aquí en Bogotá, que se juntan todos los vecinos alrededor del barrio y van a hablar con los marihuanos y con el otro y con los niños y venga, pues negociemos. Esos van a ser los experimentos bonitos. Pero esto que estamos viendo ahorita, eso va a ser un oso en 2-3 años cuando las cortes los tumben. Lo más probable es que la mayoría de estos decretos, que de lejos parecen constitucionales, terminen siendo tumbados por la Corte, luego de surtir un proceso largo, como sucede siempre en Colombia. Y mientras tanto, seguirá estando en la nebulosa la regulación para el consumo y porte de la dosis mínima. Y sobre todo, se va a evitar el debate que hay que hacer ya en materia de convivencia sobre cuáles son realmente las drogas que se toleran en espacios públicos. Porque el alcohol, que es una droga, se tolera en espacios públicos. El cigarrillo se tolera en espacios públicos. Los vapeadores se toleran en espacios públicos. Y como bien lo dice aquí Julián Quintero, la marihuana, por el tema del humo, afecta a la convivencia y hay mucha gente que se resiente cuando huele marihuana en el ambiente. Sin embargo, ¿qué ocurre con las drogas que no huelen? Que son muchas. ¿Esas sí no tienen problemas de convivencia? ¿Cómo las regulamos?
Por ejemplo, yo he visto ya propuestas que hablan de sustancias legales e ilegales y aquí por delante se van a terminar llevando el alcohol, por ejemplo, y el cigarrillo. Eso va a estar bien interesante porque a la final el que jode la convivencia más por encima de cualquier cosa es el alcohol, y el político que se atreva a meter sustancias legales e ilegales se la va a tener que ver con la industria del alcohol y las tabacaleras, pero va a ser muy valiente, por ejemplo. No, pues eso sí. Pues... Otra cosa que va a ser interesante es que la gente está llorando es por el humo de la marihuana. O sea, la gente se queja es porque hay humo, y los niños, pero nadie se está quejando por los pases de cocaína, ni los de tusi, ni nada de eso. O sea, nadie está pensando en eso, porque eso no huele, eso no se nota. Entonces, digamos que, por ejemplo, hay gente que ha dicho, bueno, entonces regulemos solo marihuana o vapeo, por un tema de el humo y el ambiente. O sea, esas variantes son las que están saliendo. Pero en términos de dosis mínima, pues en Colombia se fijan unas cantidades y lo otro se ha manejado mucho por tema de ecualización, ¿no? Como de unidad. Pues es que la dosis mínima también varía por sustancia y hay algunas sustancias que igual no tienen dosis mínima. Entonces ahí también hay un hueco legal grande porque es como, bueno, ¿a qué nos estamos metiendo? ¿Qué es lo prohibido? ¿Qué es lo que está permitido en el espacio público? No se sabe. Hay dosis mínimas que sí están bien definidas por la ley y eso se sabe. Por ejemplo, la dosis mínima de cocaína. Que es 1 gramo. Es 1 gramo, eso lo tenemos claro. Dosis mínima de marihuana, ¿son 20? Pero 20 gramos. 20 gramos. 20 gramos. Pero miren que si 20 usted gramos. los tiene esos 20 gramos partidos en 20 varillos, así sea dosis mínima, Total. y la policía Sí, dice, te eso es paran. para vender, lo pueden judicializar. No, entonces, para que tengamos claro, una cosa es que se establezca que hay, y eso lo ha dicho la Corte en varias sentencias, una dosis mínima. Lo que está prohibido en Colombia es la comercialización de las drogas. Sí, señora. Hay una cosa que pensaba yo ahí, es que la palabra es dura, pero yo no sé cómo decirlo de otra manera. Y es que, ¿cómo es? Como que hay ciegos que siguen un montón de ciegos. Entonces, por ejemplo, una cosa que nos dimos cuenta en muchos de esos decretos es que muchos de esos decretos se meten en el mundo de la comercialización. Y se prohíbe la comercialización y se sanciona la comercialización. No sea sapo, o sea, aquí nadie está hablando de comercialización y eso está regulado en el Código Penal. No se meta en un lugar que esa fue la trampa con la que se dejó coger Petro a fin de año, que fue lo que se hizo que se cayera la legalización de la marihuana en diciembre, así de puro parpadeón, que fue que él no salió a hacer pedagogía, el ministro salió a apagar el incendio, pero fue tarde y lo que cogió la derecha dijo, nos quitaron las herramientas para ir detrás del narcotráfico. Entonces, y lo más triste es que se ponen a decir en este decreto, dizque a perseguir el tráfico y puros temas del Código Penal que no tienen por qué estar ahí metidos y todo el mundo detrás de ellos creyéndoles. O sea, como que es muy triste también como no solamente la tergiversación de la derecha y también de los periodistas, porque los periodistas realmente también develan un desconocimiento de cosas básicas que hacen que se tergiverse. ¿Por qué? Los periodistas mordieron el anzuelo, todos diciendo que no sabía, empezando por Julio Sánchez Cristo. Él fue el primero que salió a decir, le quitaron las herramientas para luchar contra el narcotráfico a la policía en Colombia. Marica, o sea, porque no pregunta, averigüe. ¿Por qué? Eso tiene que ver con la derogación del decreto. Con el decreto que el presidente Gustavo Petro derogó en diciembre del 2023, que era el decreto de Duque, en el que se había prohibido el porte y consumo de la dosis mínima en Colombia, que causó tanta polvareda en su momento porque iba en contra del fallo de la Corte Constitucional que había despenalizado la dosis mínima. También hay toda suerte de confusiones. Y todo porque ese decreto que se derogó por el gobierno Petro decía que se podía incautar y destruir, pero incluso también la dosis personal, con el argumento perverso de que estaba permitiendo el microtráfico, como lo explica bien Daniela Rojas aquí en A Fondo. Ese decreto lo que decía es que se podía incautar y destruir, pero incluso también la dosis personal. Y ya después la reacción de muchas personas frente a la derogatoria del decreto, sin en realidad revisar el decreto, era que se estaba pues permitiendo el microtráfico y que ya, por ejemplo, la policía y las autoridades se habían quedado sin herramientas para poder perseguir a las personas que se dedican al narcotráfico, cuando en realidad lo que hacía este decreto era simplemente derogar algo que perseguía a los usuarios de sustancias y que perseguía la dosis personal, que es un derecho que está reconocido. Entonces es también un poco pues estas dificultades con los discursos y que la gente mete todo esto en una misma bolsa.
Esta confusión no es solamente por parte de los alcaldes, que se aprovechan políticamente para encontrar una bandera ante sus votantes que los muestre duros contra el crimen, cuando en realidad muchos de ellos de pronto consumen su dosis mínima, cosa que están en todo su derecho de hacerlo. También hay una falta de claridad por parte del gobierno de Gustavo Petro, a pesar de que es el primer gobierno que cambia la política de drogas, con el entendimiento de que los consumidores, primero, no son criminales ni narcotraficantes, y que tienen derecho a su dosis mínima, como lo dijo desde 1994 la Corte Constitucional. Pero repito, a pesar de que este gobierno sí cambió la política, le ha faltado mucho tacto a la hora de explicar los pasos que ha dado para acabar con la política prohibicionista. Y en el caso que nos ocupa, no hubo nunca una estrategia de comunicación en los medios para explicar lo que realmente implicaba la derogatoria del decreto de Iván Duque. No hubo ninguna estrategia para decir que no era cierto, que se estaba dejando sin herramientas a la policía para combatir el crimen, ni el microtráfico. Y lo que se produjo fue un vacío de información que fue llenado por las aprehensiones que de inmediato mostraron los alcaldes que en su mayoría habían acabado de ganar las alcaldías en contra de las políticas de Petro. Pero sobre todo, los medios no hicieron su tarea, que fue la de investigar y mirar qué era inconstitucional y qué no era, y cómo la derogación que hace Gustavo Petro en diciembre de un decreto de Iván Duque estaba sustentado con el poderoso argumento de que ese decreto de Duque del 2018 era abiertamente inconstitucional. Esta desarticulación la ha visto Alejandro Lanz, que ha estado todo el tiempo acompañando como ONG en representación de la sociedad todo este proceso de cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico. Miren lo que dice. No, yo creo que aquí hay una desarticulación dentro del gobierno frente a eso que contaba, por ejemplo, Julián. Sale la derogatoria del decreto y no hay ninguna estrategia de comunicación en prensa sobre lo que implica esta derogatoria, sobre lo que implicaba el decreto pasado, que ya estaba además derogado parcialmente, no derogado, sino que nosotros habíamos demandado la nulidad de este decreto y estaba ya no operando en su totalidad, y que, digamos, la derogatoria total del decreto no implicaba en últimas ningún cambio sustancial sobre el espacio público. Y quien tiene que atender, digamos, esta bomba que cae además en diciembre es el ministro de Justicia, defender sin ninguna estrategia de comunicación pues lo que acaba de emitir, digamos, el presidente. Y esto es lo que sucede, digamos, en el discurso que se da en contraste con el discurso que da el presidente a nivel internacional, y cómo no hay ninguna estrategia para proteger, por un lado, a los usuarios de sustancias en el espacio público, dividir las conductas de porte, consumo y la otra, que es un delito penal, que es el expendio de las sustancias, y también cómo no hay ninguna estrategia, por ejemplo, de señalizar. Eso es una estrategia que podría funcionar en el espacio público. Señalicemos el espacio público en donde se consume. Usted va caminando por la calle y dice: hasta este punto es permitido consumir tal sustancia o las sustancias, y hasta este punto no está permitido. Porque imagínese lo que implica para un policía, por ejemplo, lo que en un estado ideal, según esto, para cumplir prácticamente esto que acaba de salir, pues ¿qué tendría que hacer la policía? Comprar un montón de marcadores que midan el metraje para que usted pueda interponer el comparendo. ¿O cómo va a suceder, digamos, esta interposición? O sea, entonces, fotos de dron. Sí, fotos de dron. Un Entonces, dron policía vigilándonos. La discusión en la calle va a ser: no es que usted se encuentra a 102 metros, es de 200 metrajes el que impide este municipio, entonces le va a interponer un comparendo. No, pues eso va a ser a puro ojo de policía, y puro ojo de policía, lo que sabemos, es pura arbitrariedad. Y pues que igual es una carga pues
bien Durísimo. difícil para la ciudadanía, porque imagínate, yo viajo a otra ciudad, a cualquier lugar del país donde no conozco dónde estoy y tengo que saber, entonces, si estoy a 50 metros de un parque, a 50 metros de una plaza, tengo que aprenderme qué es lo que dice cada uno de los decretos, en qué lugares se puede, en qué lugares no. Entonces, lo que hemos visto es que cuando usted aplica esos metros, por ejemplo, en las ciudades, pues termina ocupando 85, 90, 95%. Ese intento lo hizo Peñalosa aquí en el 2019, el decreto 825, algo así. Lo dejó firmado antes de irse, el día anterior, y decía 200 algo de metros. Eso era 98% de la ciudad. Eso es prohibición absoluta. Ese decreto no prosperó, pero digamos que son ese tipo de arbitrariedades las que van a terminar siendo caóticas. También hay que decir que la Corte en su última sentencia, en su último fallo, pues nos dejó una sentencia muy difícil de cumplir, porque le pide a los alcaldes y al gobierno nivelar dos derechos: el derecho de los niños y las niñas a ir a un parque y a disfrutar de un espacio público sin que nadie le esté consumiendo drogas alrededor, y un derecho que tienen los consumidores desde 1994, cuando la Corte Constitucional despenalizó la dosis mínima. Pues es que igual también siento que lo que ha venido haciendo la Corte es una tarea ya como definir qué es lo que pasa en el espacio público, que es un poquito diferente a lo que se hizo en el 94, que creo que es más una discusión sobre el libre desarrollo de la personalidad y sobre reconocimiento de derechos de personas usuarias. Y creo que todavía frente a estos temas de porte y consumo en el espacio público, que son estas sentencias de la Corte, pues sigue habiendo un montón de discusiones. Y creo que también estigmatización hacia las personas usuarias. Entonces, creo que sí son dos cosas diferentes, pero claro, pues ahorita este panorama con estas últimas sentencias de la Corte y con estos decretos que están saliendo por todas partes del país, pues están complicando muchísimo la cosa. Y otra cosa, que hay un hueco, y aprovechando que estamos aquí en los 30 años que cumple la sentencia de Carlos Gaviria, desde ese momento tenemos un huecazo tremendo, y es como así que la Corte le dice a usted tiene derecho a la dosis personal como un derecho fundamental, pero entonces no le dice dónde conseguirla de manera no ilegal, no clandestina, sin entrar en economías ilegales. Y ese es uno de los huecos más grandes que tenemos dentro del Estado, que hay que resolverlo a través de la regulación, porque la única manera es cultivar entonces las plantas, pero ¿cómo hace con las otras sustancias? Monte su laboratorio en casa, no, también está no permitido. No hay, digamos, una ruta legal para los usuarios y usuarias de drogas. Otro de los argumentos que se ha esbozado por parte de los alcaldes para emitir estos decretos, que en su mayoría son inconstitucionales, tiene que ver con un argumento que no tiene ningún fundamento en datos, de que desde que se aprobó la dosis mínima se aumentó el consumo de la droga en Colombia. La verdad es que la evidencia que hay con datos y estudios demuestran todo lo contrario, como bien lo afirma aquí Julián Quintero, quien ha hecho muchas mediciones y ha podido ver cómo, si se regula el porte y consumo de las drogas, también se disminuyen los índices de violencia sin que se aumente el consumo. Pues una cosa que nos hemos dado cuenta nosotros en este debate marihuana es que aquí la evidencia es lo que menos importa. Sí, o sea, aquí, ¿por qué? Pues porque no se están tomando decisiones basadas en la evidencia. O sea, la evidencia nos dice que si se regula, se disminuyen los índices de violencia, no aumenta el consumo, hay plata, pero eso no les importa. Usted tiene la policía más encargada de perseguir el hurto y el homicidio en vez de estar persiguiendo la voz personal. Todo lo que nos está diciendo Estados Unidos y los países que han regulado, y es que las condiciones de convivencia y de seguridad mejoran. Pero ¿por qué nosotros no alcanzamos a regular, y por qué por segunda vez o tercera ese proyecto, por ejemplo, no pasó? Porque la discusión es moral y prejuiciosa. O sea, ¿en el gobierno de Gustavo Petro? No, en el Congreso de la República, porque ese fue el que tumbó en diciembre, y es un tema moral, y es un tema moral de que hay gente que le gusta emborracharse con whisky, pero le emputa que el otro se trabe. Y es un tema moral, literal. Y todo eso lo aterrizan a un tema de utilización y maniqueísmo de los derechos de los niños y las niñas, porque es el último reducto del argumento conservador, y es ese, la familia, y es cuidar la familia, y hay gente que todavía le come a eso, y este país es camandulero todavía.
Pues algo así. No tanto ya. Ahí vamos. Yo tengo esperanzas y yo creo que esto es un chascarrillo y es un tropiezo en algo que es inevitable. O sea, la regulación de las drogas es inevitable, vamos para allá. Me parece que ha faltado estrategia, me parece que pues lo que estamos diciendo al presidente, y creo que entre todos le hemos dicho al gobierno actual, es ya estuvo bien de año y medio de discursos, o sea, re bien, todo el mundo ya lo reconoce, pero bájelo, aplíquelo, y en política las buenas intenciones se miden con plata. Y entonces es, a ver, te quiero ver que pases del 3.5% del presupuesto para la atención en temas de drogas al 25% por lo menos. O sea, como que realmente se vea el dinero, que se vean las acciones y que se vea el acompañamiento legislativo y político, porque ya todo el mundo lo reconoce, ya lo está viendo, pero pues si no aterriza todo eso, 1 año y medio haciendo la política de drogas, que realmente uno reconoce que es la política más participativa, más compleja, sí, más que salió, pero ya le toca empezar a aplicar porque le quedan 2 años y medio y miren, nosotros que hemos visto pasar ya 3, 4 gobiernos en nuestras organizaciones, uno ya más o menos le va cogiendo el tiro y nosotros vamos a seguir aquí dándonos la guerra, pero ellos son los que salen y se van, ellos vienen y se van, los gobernantes y sobre todo las más cabezas vienen y se van y entran y salen, pero no están en esto como en la lucha permanente, ¿no? Es como, o sea, que colabore un poquito con esta lucha que traemos nosotros hace rato. A ver si es que le va a dar impulso, más o menos. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.